Listo. Historia de la filosofía antigua 1. Vamos a empezar con Sócrates. Es un filósofo que andaba debatiendo en las calles, ¿ya? Todos le decían que era un loquito, que empezaba a hablar cosas que no tenían nada que ver y despotricaba contra los dioses de la época, ¿no? De Grecia. Nació en Atenas, más o menos en el año 470 a.C. Su padre era escultor y su madre era partera, ¿ya? Mayéutica, por si acaso, significa dar a luz, ¿ya? Maugemona es partera en griego. De hecho, Sócrates siempre iba discutiendo, hablando sobre cosas que para él era importante para la vida, ¿no? Y además andaba criticando siempre al gobierno y hacía ironías de las costumbres y de la gente, ridiculizando siempre a su némesis, que eran los sofistas, ¿no? En esa época los sofistas eran los pensadores de alta alcurnia, ¿no? Pero él era un simple hombre que criticaba todo eso. Obviamente, Sócrates va a ser acusado y juzgado por estos sofistas porque lo van a acusar de que mucho critica al Estado, que no tiene por qué criticar y sobre todo que corrompía a los jóvenes. Pero ustedes dirán, ¿pero qué va a corrompir si en caso él solamente empezaba a dar su opinión libremente? No, tengan en cuenta que en esa época Grecia tenía bastantes maestros, así como Sócrates, y estos maestros tenían bastantes discípulos, que la mayor parte eran varones. De hecho, tenían que ser varones, porque mujeres y niños no tenían ningún derecho en Grecia. Solamente una escuela, Pitágoras, ¿no? La escuela pitagórica va a permitir mujeres y niños que ingresen a su escuela, ¿no? Para empezar a estudiar filosofía, matemática, etcétera. Mientras que Sócrates no, tenía bastantes discípulos varones que eran menores de edad, tenían 16, 15, 14. Entre esos discípulos estaba Platón, ¿ya? Entonces, a Sócrates los sofistas lo van a acusar de corromper a los jóvenes, ¿sí? Además que Sócrates era amado por los jóvenes, ya era un hombre amable y sencillo. Además era un maestro que sí se hagan al cariño de los jóvenes atenienses, porque con ellos caminaba, se ubica en estilo Jesús, ¿no? Jesús andaba con sus discípulos, lo mismo hacía Sócrates, ya iba caminando, empezaba a cuestionar, etcétera. Entonces eso les gustaba a los jóvenes porque era algo más didáctico, era algo más dinámico, ¿no? Empezar a ir a pasear y empezar a hablar de filosofía, etcétera. Entonces en todas las clases que había de Sócrates ahí en la calle, etcétera, en una plaza, siempre había jóvenes, no solamente jóvenes aristócratas, sino de todas las clases sociales de Grecia. En realidad, Sócrates, en Sócrates vamos a tener dos etapas, ¿no? El cercano físico y con los sofistas, ¿ya? Y también el desarrollo del pensamiento propio. En este desarrollo de pensamiento propio va a ser recordado por su discípulo Platón y a su vez va a ser recordado por Aristóteles, que ha sido estudiante y discípulo de Platón, ¿ya? Eh, Lamentablemente Sócrates no dejó ningún escrito, así como Platón o Aristóteles. Él solamente hablaba, ¿ya? Porque su método era así. La retórica era uno de sus métodos más especiales de Sócrates y solo se lo conoce a través de Platón. Estamos hablando de las partes esenciales de su teoría y de su filosofía. Ustedes saben que él siempre recordó y dijo, conócete a ti mismo, que era una parte de su teoría, ¿sí? El conócete a ti mismo. Además que en griego este conócete a ti mismo es agnotis seauton, ¿no? Este agnotis seauton va a pasar de generación en generación hasta también llegar hasta Aristóteles, inclusive a Pitágoras,
¿no? Pitágoras es uno de los que es un presocrático, obviamente, que pone en su escuela, dice, aquí no van a entrar las personas que no sepan matemáticas. Entonces, ahí de por medios, Pitágoras también decía que si no te conoces a ti mismo, no vas a poder hacer muchas cosas. Entonces, por eso Sócrates, después de estudiar a todos los presocráticos, o sea, los que le antecedieron, empezó a estudiar y bueno, pues empezó a hacer filosofía a su manera, pero empezó a hacer filosofía. Él creía, si el alma es la esencia del hombre, enseñar el cuidado del alma es el fin último del educador. Mente sana en cuerpo sano, alma sana en cuerpo sano, ¿sí? Cabe diferenciar entre sujeto hombre e instrumento cuerpo. Una cosa es el hombre y otra cosa es el cuerpo, ¿sí? Cosa que los presocráticos no consideraban así. Cuerpo es una cosa y mente es otra cosa, pero aquí Sócrates dice, no, 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 señores, un ratito. Es hombre, así hombre como estructura es una cosa y el cuerpo como físico, que es instrumento para el hombre, es otra cosa. Y de ahí va a salir la psique, el alma. Tengan en cuenta que la psicología como disciplina formaba parte de la filosofía mucho antes. Sí que vamos a dar referencia a Hipócrates. Sí, Hipócrates es uno de los psicólogos más antiguos. También le podemos nombrar a Sócrates, porque se preocupa mucho por el trabajo del alma. Su fórmula, la vieja sentencia de Sócrates, conócete a ti mismo, ¿no? Agnotis autón. Deduciendo todas esas consecuencias, obviamente surgen varias cosas. Tenemos la virtud, que es algo especial para Sócrates. La virtud es la capacidad que uno tiene para conocerse a sí mismo, es lo que decía Sócrates. Además, a través del reconocimiento de los errores y de todo lo positivo que poseemos. El conocimiento de sí mismos lleva al hombre al reconocimiento de que es consciente de sus propios actos. A ver, si el hombre es consciente, entonces es virtuoso. Este hecho de descubrir los errores y corregirlos, porque somos conscientes, y también de no volver a cometerlos, se llama virtud. Entonces, si nosotros reconocemos nuestros errores, estaríamos en la línea de la virtud de Sócrates, ¿ya? Y también reconocer que somos ignorantes, porque no conocemos todo. Si decimos conozco todo, es imposible. Como siempre les he dicho, nosotros conocemos una parte de la verdad y dentro de esa verdad hay miles de verdades. Entonces solamente conocemos un poco, ¿ya? Y somos ignorantes. Por ejemplo, una persona que habla bastantes idiomas es virtuosa, pero otra persona que habla otros idiomas y la otra persona que no habla, entonces de por medio de la ignorancia, porque ignora lo otro, ¿no ve? Entonces nadie puede tener conocimiento eh, complejo y concreto, ¿no? De todo. Y es lo que es lo donde han caído los sofistas. Los sofistas eh, creían que tenían el conocimiento de todo, ¿ya? Luego tenemos la felicidad, ¿ya? La felicidad que, según Sócrates, la verdadera felicidad se encuentra en el perfeccionamiento de uno mismo y en lograr cambios y perfección del otro. Si uno ya ha conseguido el alcance de la felicidad, que es el alcance del conocimiento, le tiene que ayudar al otro para que alcance ese conocimiento. Eh, pero nosotros nos preguntamos lo siguiente, ¿será posible que uno que llegue a la perfección y logre que el otro cambie y también llegue a la perfección? ¿Se puede hacer eso? Un poco podemos dudar porque cada persona son una estructura diferente. Si yo le digo esto es blanco y el otro cree que es negro, entonces tal vez con todos los ejemplos que le dé no cambie, entonces ahí está un poquito tambaleando esta pregunta, ¿no? Sócrates diría, bueno, si el que no quiere cambiar bien, el que quiere cambiar también, ¿no? Por cómo llegas a la felicidad, a la conciencia, al conocimiento. Cuando uno se hace una autorreflexión y esa autoevaluación, donde, donde
se evalúa sus actos y además reconoce sus errores y en lo futuro se esfuerza en no cometerlos. A ese camino le vamos a llamar también el método de la mayéutica. El famoso conócete a ti mismo, Egnotis Autón. Eso estaba escrito en el templo de Delfos, donde Sócrates acudía cuando era más joven. Había una descripción que decía, conócete a ti mismo. Esta frase ha motivado a Sócrates para dar un paso del mito a la razón, ¿ya? Pero ¿cómo y qué significa esta frase en sí? El conócete a ti mismo debe motivar, o bueno, sirve para motivar al hombre a sacar desde lo más profundo de su ser sus errores, sus virtudes y reflexionar sobre ellos. Y vuelvo a decir, para no cometerlos, ¿ya? Y también reconocer sus potencialidades y sus deficiencias de uno mismo. Si nosotros llegamos a hacer eso, ya estaríamos en camino de la teoría de Sócrates, ¿ya? Además que Sócrates creía y considera que el conocimiento es una condición suficiente, dejando al lado la voluntad, ¿ya? La voluntad no es necesaria para Sócrates. Cualquiera puede tener voluntad. El animalito tiene voluntad de comer, el animalito tiene voluntad de dormir, nosotros igual. Así que eso no es requerimiento para llegar al conocimiento. ¿Listo? En resumen, para Sócrates y pensadores griegos en general, el pecado se reduce a un error de la razón, una ignorancia del verdadero bien. De hecho, pero para Sócrates, la ignorancia va a ser una virtud, porque si eres ignorante vas a querer buscar bastante conocimiento, ¿ya? Además, algo que consideraba Sócrates y es un aporte bastante para su época, es que creía él que el hombre verdaderamente libre es aquel que sabe dominar sus instintos. Y a quien, o sea, el que no sabe dominar sus instintos es un esclavo de algo. Esto hasta esta época se sigue viendo. Si tú sabes dominar tus instintos, sabes construir, reconstruir lógicamente lo que tú piensas y defiendes, obviamente, lógicamente, entonces no hay nadie que te pueda dominar, pero si en caso te dejas convencer, vas a ser siempre esclavo de otro. Ya esto es un gran avance para esa época. Y por último, basta la razón para vivir feliz. La felicidad para Sócrates es no solamente la razón, sino el conocerse a sí mismo. La eudaimonía, la felicidad griega, ¿ya? Esa felicidad es lo que les hablaba hace rato, ¿no? El alma es feliz cuando está ordenada, es decir, cuando es virtuosa. Es virtuosa cuando llega al conocimiento y cuando se practica la mayéutica. La dialéctica de Sócrates tiene que ver mucho con la psique, con el alma, los fines de la naturaleza. Ya no son el principio de la naturaleza, ya no es el fuego, el aire, el agua, no, sino él ya encuentra los fines de la naturaleza, que es la ética, su ética y la educación. En realidad es la mayéutica, el examen moral del alma, ¿ya? Entonces, su dialéctica, ¿en qué va a consistir? En su teoría de la mayéutica. La mayéutica va a tener diferentes fases, ¿no? La primera es proponerse una pregunta, luego refutar esa respuesta y tratar de dar una aproximación de la respuesta y así encontrar entre todos una respuesta común. La mayéutica, como les decía, Mayeumona es partera, es una teoría o es un método mediante preguntas. Sócrates va siendo el que va haciendo las preguntas y los demás van respondiendo, ¿sí? En realidad la mayéutica para Sócrates es la comadrona espiritual, ¿ya? Después de discutir tanto va a haber una conclusión. A esa conclusión le vamos a llamar el dar a luz al conocimiento, ¿ya? Así como nace un niño, así van a ser el conocimiento según este propósito. Su método de lógica, ustedes lo han visto en tercero de secundaria, que es netamente de la inducción, porque no parte de ninguna deducción, sino es una inducción básica y natural en base a preguntas. En resumen,
Sócrates aporta un sustancial avance, pero tiene muchos problemas de por medio. Uno es el alma, el logos, la esencia y la virtud. Esos problemas van a ser bastantes importantes para Sócrates y Platón, ¿ya? Perdón, para Platón y Aristóteles. El alma se limita a determinar obra y función ejercida, pero no su ser ni qué es. El alma va a tener bastantes estudios durante mucho tiempo, inclusive después de que la psicología se desprende de la filosofía como disciplina. El logos, el logos socrático no logra que las almas sean la verdad misma. Eso le va a importar mucho a Aristóteles para hacer su estructura de lógica formal. La esencia del hombre reside en el alma. Eso les va a interesar mucho a los psicólogos posteriores a Sócrates, a Platón y Aristóteles, y mucho después en la Edad Media. La virtud es el auténtico conocimiento, pero solo los socráticos menores desarrollarán este punto. Esta parte de la virtud va a interesar mucho a Platón, que en el libro de Critón que les mostré ahorita, de Critón o del deber, va a describir mucho la virtud qué es la virtud para Sócrates. Y a través de eso va a querer aplicar Platón el método de la mayéutica. No le va a salir tan bien, pero al final él dice, ¿no? El método de la mayéutica, Sócrates era mi maestro, bla, bla, bla. Entonces empieza a estructurar la virtud para Sócrates. Vuelvo a repetir, conocemos de Sócrates gracias a Platón. Si Platón no hubiera escrito, no se hubiera dado la tarea de escribir algo de Sócrates o mostrar sus apuntes de sus charlas en las plazas, no hubiéramos conocido de Sócrates.